Senderos de la innovación, las políticas y las escuelas. Este texto plantea un conjunto de reflexiones como fruto de la lectura de 3 estudios de caso realizados en el marco del proyecto La gestión escolar como escenario de las innovaciones. El propósito de esta investigación fue analizar cómo se apropian las escuelas de las innovaciones promovidas desde las instancias gubernamentales y cuáles son las capacidades de instalación y sustentabilidad de estas. Los interrogantes centrales de este estudio se orientaron a reconstruir los significados a partir de los cuales los sujetos transforman y reproducen el mundo escolar. Este texto también argumenta que la concreción de una innovación no depende solo de la validez de los contenidos o de la pertinencia de sus objetivos, sino también de las múltiples mediaciones que inciden en la toma de posición y de la apropiación de las escuelas. Las políticas son objetos significativos que fijan el sentido otorgado a la educación en un momento dado. Estas forman parte de un proceso de producción y reproducción simbólica de la educación. Se inscriben en una temporalidad mayor, se van gestando al abrigo de discursos socialmente construidos, aunque también contribuyen a resignificarlos. Una configuración discursiva cuyo propósito es organizar las percepciones y las experiencias, creando o conformando una determinada visión de la realidad. Desde luego se trata de un discurso particular que pretende asumir la representación de lo universal, razón por la cual se generan tomas de posición, relaciones de conflictividad y negociaciones entre organismos de gobierno, cuerpos intermedios y escuelas. Estos significados son el resultado de operaciones de clasificación que procuran imprimir una determinada orientación al sistema educativo y llevan por esto la aspiración de convertirse en una posición hegemónica. Las políticas educativas como construcciones sociales. Las políticas no tienen raíces solo en el Estado, también abarcan desde reivindicaciones y demandas hasta su institucionalización en las agendas de las organizaciones estatales. Hacen también referencia a la capacidad del Estado para representar la sociedad, así como al hecho de que dicha capacidad es expresión y producto de la acción de agentes y agencias sociales. Por esta razón, las políticas abarcan tanto una agenda pública como los asuntos que la sociedad percibe como cuestiones merecedoras de la atención y de la deliberación pública, cuanto una agenda institucional constituida por el conjunto de demandas y problemas que se constituyen en objeto de la intervención gubernamental. La riqueza de las innovaciones radica precisamente en las formas peculiares de su adaptación y no tanto en la fidelidad de su adopción. Las políticas educativas como registro de lo político. Como fuera señalado, las políticas se proponen lograr la adhesión a determinados principios y jerarquía de valores políticos y pedagógicos. Toman la forma de lo universal e intentan instaurar un marco de referencia común respecto del cual los sujetos se reconozcan y actúen. El sistema educativo está caracterizado por múltiples diferencias y relaciones de poder. Lo político fijo un sentido del sistema educativo y a la heterogeneidad de las circunstancias y las organizaciones que actúan en el campo. En el terreno de las políticas, ningún actor domina y controla todos los fundamentos ni puede eliminar los juegos del poder. La construcción de un espacio de argumentación puede contribuir a generar un efecto de comunidad más allá de las divisiones existentes en el sistema educativo. Acerca de la compleja trama de la implementación. El juego entre las lógicas políticas y las decisiones de implementación abarcan una multiplicidad de factores, generándose un cruce de iniciativas y prácticas que se articulan de diversos modos. La implementación de las políticas educativas constituye un lugar de mediación que reconstruye su sentido, puesto que un conjunto de organismos asume las decisiones menores que acompañan la gran decisión,
realizando el pasaje de los textos políticos a las orientaciones técnicas mediante la definición de estrategias y de dispositivos de intervención. Los diseños organizacionales que acompañan la estrategia de implementación de las políticas constituyen otro nudo crítico, en particular cuando se trata de difundir o facilitar cambios en el espacio escolar. El aparato institucional en el que se despliega la implementación de las políticas educativas se constituye como un espacio cada vez más profesionalizado y tecnificado, razón por la cual en la implementación prevalecen los debates sobre asuntos técnicos y cobra relieve la figura del experto. Así, las políticas educativas, más que orientar proyectos colectivos, resultan extrañas a las necesidades o expectativas de las escuelas. Tanto en el país sudamericano como en España, se perfila con nitidez cómo la insuficiencia de recursos financieros influyen de modo decisivo en los procesos de resistencia de la docencia y en los bajos niveles de sostenibilidad alcanzados. La investigación inmediatizan las políticas y la concretizan en el hacer cotidiano. Además, coinciden en señalar la enorme distancia estructural que separa a la instancia de decisión política de la escuela, ámbitos en los que aquellas decisiones se objetivan en discurso y en acciones. La escuela, proceso de contextualización y apropiación. Las propuestas de transformación de la escuela, elaboradas por las instancias gubernamentales, generan variadas interpretaciones, tomas de posición, relaciones de diverso grado de conflictividad, negociaciones entre grupos. Las diferentes culturas profesionales y la organización laboral docente. Los directivos y profesores, cuando encaran una innovación, reaccionan en términos de sus propias opiniones y experiencias previas, pero también en función de la percepción de lo que ese cambio podrá suponerles en términos personales y profesionales. En el estudio desarrollado en Brasil, los cambios curriculares suponían una conversión de los profesores en diversas esferas: cognitiva, pedagógica, psicológica, social y política. En la nueva propuesta se esperaba que los profesores comprendan las teorías complejas que fundamentan los cambios propuestos y sus relaciones con la práctica escolar, que sean capaces de analizar críticamente teorías y prácticas sedimentadas en la cultura escolar, que consideren desde una perspectiva constructiva las restricciones que intrínsecamente condicionan su trabajo. Además, son múltiples las expresiones de los docentes acerca de la complejidad pedagógica que implica enseñar a jóvenes que expresan diferentes expectativas, ritmo de aprendizaje, procedencias socioculturales, lingüística o étnica. La resistencia del profesorado a las estrategias de inducción de las innovaciones se vincula también con sus condiciones de trabajo. Un dato recurrente en los casos considerados es que los profesores trabajan en más de una institución, lo cual debilita las posibilidades de identificación y sentido de pertenencia con la escuela. Son parte del lenguaje oficial de las políticas educativas y pertenecen también al lenguaje académico, instituido como tal. Se expresan como políticamente neutrales del sistema político institucional. Se inscriben en lógicas de razonamiento particulares acerca de las escuelas. Los profesores, los estudiantes, construyen su significado a través de las distinciones que ordenan y definen los objetos de la propia escuela. Autonomía escolar y participación. Proyecto educativo institucional y trabajo por proyectos. La expectativa depositada en la elaboración del proyecto educativo institucional y en el trabajo por proyectos se centra en alcanzar niveles importantes de cooperación interinstitucional, intersectorial e interdisciplinaria,
permitir una mayor creatividad en el abordaje de los contenidos curriculares y un acercamiento de las aulas a la realidad, así como lograr un vínculo diferente entre profesores y estudiantes. En contraste, el término proyecto genera tensión en lo cotidiano de la escuela en tres esferas en relación, con el PEI, los contenidos curriculares y la organización del trabajo conjunto de profesores y estudiantes. Su implementación tiene consecuencia no solo en el que participa, sino también aquellos que no. Nuevos modelos de gestión y organización escolar suponen reconocer que las escuelas, además de construirse como el espacio material donde se producen los procesos de enseñanza-aprendizaje, son también lugares orgánicos donde, por ejemplo, la configuración de los complejos normativos. Y por último, a modo de cierre, no existe un único modelo innovador, sino múltiples procesos de innovación cultural e institucionalmente significativos. Toda innovación se construye sobre las tradiciones, las culturas y la estructura de las instituciones. En cuanto a la política educativa y las propuestas pedagógicas, ya la transformación de las prácticas escolares trasciende la idea de una escuela, entendidos como un ámbito de ejecución de decisiones gubernamentales, a través de las instituciones escolares utilizadas como espacio político.